Capítulo 5. La vida interindividual. Nosotros tú y yo. Habíamos partido de la vida humana como realidad radical. Entendíamos por realidad radical, ora recordarlo, no la única, ni siquiera la más importante y ciertamente no la más sublime, sino, lisa y llanamente, aquella realidad primaria y primordial en que todas las demás, si han de sernos realidades, tienen que aparecer y, por tanto, tener en ella su raíz o estar en ella arraigadas. En este sentido de realidad radical, vida humana significa estricta y exclusivamente la de cada cual, es decir, siempre y solo la mía. Ese décimo que la vive y a quien suelo llamar yo, y el mundo en que ese yo vive, me son patentes, presentes o compresentes, y todo ello, ser yo el que soy y ser ese mi mundo y mi vivir en él, son cosas que me acontecen a mí y solo a mí, o a mí en mi radical soledad. Si, por ventura, añadí, apareciese en ese mi mundo algo que conviniera llamar también vida humana aparte de la mía, conste de la manera más expresa que lo será en otro sentido, ya no radical ni primario ni patente, sino secundario, derivado y más o menos latente y supuesto. Ahora bien, al aparecernos presentes los cuerpos de forma humana, advertíamos en ellos con presentes otros cuasíos, otras vidas humanas, cada una con su mundo propio, incomunicante en cuanto tal, con el mío. Lo que este paso y esta aparición tienen de decisivo es que mientras mi vida y todo en ella, al serme patentes y míos, tienen el carácter de inmanentes, por tanto, la perogrullada de que mi vida es inmanente a sí misma, que está toda ella dentro de sí misma, la presentación indirecta o con presencia de la vida humana ajena me invoca y enfrenta con algo trascendente a mi vida y, por tanto, que está en esta sin propiamente estar. Lo que sí está patente en mi vida es la noticia, la señal de que hay otras vidas humanas, pero como vida humana es en su radicalidad solo la mía, y esas vidas serán las de otros como yo, cada una de cada uno, por tanto, a fuer de ser otros, sus vidas todas se hallan fuera o más allá o trans la mía. Por eso son trascendentes. Y aquí tienen ustedes que por primera vez nos aparece un tipo de realidades que no lo son en sentido radical. La vida del otro no me es realidad patente como lo es la mía. La vida del otro, digámoslo deliberadamente en forma gruesa, es solo una presunción o una realidad presunta o presumida, todo lo infinitamente verosímil, probable, plausible que se quiera, pero no radicalmente, incuestionable, primordialmente realidad. Mas esto nos hace caer en la cuenta de que a la realidad radical que es mi vida pertenece contener dentro de sí muchas realidades de segundo orden o presuntas, lo cual abre a mi vida un campo enorme de realidades distintas de ella misma. Pues al llamarlas, grosso modo, presuntas, también podíamos decir verosímiles, no les quito el carácter y valor de realidades. Lo único que hago es negarles la calidad de ser realidades radicales o incuestionables. Por lo visto la atribución de realidad permite y aún impone una escala o graduación o jerarquía y habrá, como en las quemaduras, realidades de primer grado, de segundo grado, etc., y ello no refiriéndonos al contenido de esa realidad, sino al puro carácter de ser realidad. Por ejemplo, el mundo que nos describe la física, es decir, la ciencia ejemplar entre las que el hombre tiene hoy a su disposición, el mundo físico tiene, sin duda, realidad. Pero ¿cuál o qué grado de realidad? Ni qué decir tiene. Una realidad de las que he llamado presuntas. Basta recordar que la figura del mundo físico por cuya realidad ahora nos preguntamos es el resultado de la teoría física y que esta teoría, como todas las teorías científicas, está en movimiento. Es, por esencia, cambiante porque es cuestionable. Al mundo de Newton sucede el mundo de Einstein y de Broglie. La realidad del mundo físico, al ser una realidad que con tanta facilidad y velocidad se sucede y suplanta a sí misma, no puede ser sino realidad de cuarto o quinto grado. Pero, repito, y bien entendido, realidad. Entiendo por realidad todo aquello con que tengo que contar. Y hoy tengo que contar con el mundo de Einstein y Broglie. De él depende la medicina que intenta curarme.
De él, buena parte de las máquinas con que hoy se vive. De él, muy concretamente, el futuro mío, de mis hijos, de mis amigos, puesto que nunca en toda la historia el porvenir ha dependido tanto de una teoría, de la teoría intraatómica. A todas estas realidades presuntas, a fin de no confundirlas con la realidad radical, las llamaremos interpretaciones o ideas nuestras sobre la realidad, es decir, presunciones o verosimilitudes. Y ahora viene la gran mutación de óptica o perspectiva que necesitamos hacer. Pero esta óptica nueva desde la cual vamos, poco a poco, a empezar a hablar, salvo tal o cual referencia o momentáneo retorno a la anterior, esta óptica, nueva en este curso, es precisamente la normal en todos. La anormal, la insólita es la que venimos usando. Enseguida aclararé el sentido de ambas perspectivas. Mas para ello conviene proseguir un poco lo que iba diciendo que la aparición del otro hombre, con la sospecha o con presencia de que es un yo como el mío, con una vida como la mía y, por tanto, no mía sino suya y un mundo propio donde él vive radicalmente, me es el primer ejemplo, en este inventario de mi mundo, donde encuentro realidades que no son radicales, sino mera presunción de realidades que, en rigor, son ideas o interpretaciones de la realidad. El cuerpo del otro me es radical e incuestionable realidad. Que en ese cuerpo habita un cuasi yo, una cuasi vida humana, es ya interpretación mía. La realidad del otro hombre, de esa otra vida humana es, pues, de segundo grado en comparación con la realidad primaria que es mi vida, que es mi yo, que es mi mundo. Esta averiguación, aparte el valor que por sí tiene, posee el de hacerme caer en la cuenta de que dentro de mi vida hay una inmensidad de realidades presuntas, lo cual, repito, no quiere decir, por fuerza, que son falsas, sino solo que son cuestionables, que no son patentes y radicales. Puse mi grande ejemplo. El llamado mundo físico que la ciencia física nos presenta y que es tan distinto de mi mundo vital y primario, en el cual no hay electrones ni cosa que se le parezca. Pues bien, y esto es lo nuevo con respecto a todo lo anterior, normalmente vivimos esas presunciones o realidades de segundo grado como si fuesen realidades radicales. El otro hombre, como tal, es decir, no solo su cuerpo y sus gestos, sino su yo y su vida me son normalmente tan realidades como mi propia vida. Es decir, que vivo por igual y a la vez mi vida en su realidad primaria, y una vida que consiste en vivir como primarias muchas realidades que lo son solo en segundo, tercero, etc., grados. Más aún, normalmente no me doy cuenta de mi vida auténtica, de lo que ésta es en su radical soledad y verdad, sino que vivo presuntamente cosas presuntas, vivo entre interpretaciones de la realidad que mi contorno social, la tradición humana ha ido inventando y acumulando. De estas hay algunas que merecen ser tenidas por verdaderas, y a ellas llamo realidades de segundo grado, pero es merecer ser tenidas por verdaderas ha de entenderse siempre con cuenta y razón, no así, sin más, a rajatabla y en absoluto. A fuer de interpretaciones pueden siempre, en última instancia, ser erróneas y proponernos realidades francamente ilusorias. De hecho, la inmensa mayoría de cosas que vivimos son, en efecto, no solo presuntas sino ilusorias. Son cosas que hemos oído nombrar, definir, valorar, justificar en nuestro contorno humano. Es decir, que hemos oído a los otros y, sin más análisis, exigencias ni reflexión, damos por auténticas, verdaderas o verosímiles. Esto que aquí por vez primera apunto será el tema dorsal del resto del curso. Pero ahora dejémoslo en esa su primera, sencilla, vulgar y, claro está, confusa aparición. Pero si lo que digo es cierto, y ello se verá en las próximas lecciones, nuestra vida normal consiste en ocuparnos con pragmata, con cosas o asuntos e importancias que no lo son propiamente sino meras interpretaciones irresponsables de los demás o nuestras propias, quiere ello decir que siendo nuestra vida un estar siempre haciendo algo con esas pseudo cosas, irremediablemente sería un pseudo hacer, precisamente aquel que anteriormente nos aparecía con la vulgarísima pero profundísima expresión de hacer que se hace.
Es decir, solemos hacer que vivimos, pero no vivimos efectivamente nuestro auténtico vivir, el que tendríamos que vivir sí, deshaciéndonos de todas esas interpretaciones recibidas de los demás entre quienes estamos, y que suele llamarse sociedad, tomásemos, de cuando en cuando, enérgico, evidente contacto con nuestra vida en cuanto realidad radical. Pero esta es, dijimos, lo que somos en radical soledad. Se trata, pues, de la necesidad que el hombre tiene periódicamente de poner bien en claro las cuentas del negocio que es su vida y de que solo él es responsable, recurriendo de la óptica en que vemos y vivimos las cosas en cuanto somos miembros de la sociedad, a la óptica en que ellas aparecen cuando nos retiramos a nuestra soledad. En la soledad el hombre es su verdad, en la sociedad tiende a ser su mera convencionalidad o falsificación. En la realidad auténtica del humano vivir va incluido el deber de la frecuente retirada al fondo solitario de sí mismo. Esa retirada en que a las meras verosimilitudes, cuando no simples embelesos e ilusiones en que vivimos, les exigimos que nos presenten sus credenciales de auténtica realidad, es lo que se llama con un nombre amanerado, ridículo y confusionario, filosofía. La filosofía es retirada, anábasis, arreglo de cuentas de uno consigo mismo, en la pavorosa desnudez de sí mismo ante sí mismo. Delante de otro no estamos, no podemos estar integralmente desnudos. Si el otro nos mira, con su mirada, ya, más o menos, nos cubre ante nuestros propios ojos. Esto es el extraño fenómeno del rubor, en que la carne desnuda parece cubrirse con un paño sonrosado a fin de ocultarse. De la desnudez tenemos que hablar en serio cuando hablemos del azoramiento. La filosofía no es, pues, una ciencia, sino, si se quiere, una indecencia, pues exponer a las cosas ya a sí mismo desnudos, en las puras carnes, en lo que puramente son y soy, nada más. Por eso es, si ella es posible, auténtico conocimiento, lo cual no son nunca sensu estricto las ciencias, sino que son meras técnicas útiles para el manejo sutil, el refinado aprovechamiento de las cosas. Pero la filosofía es la verdad, la terrible y desolada, solitaria verdad de las cosas. Verdad significa las cosas puestas al descubierto, y esto significa literalmente el vocablo griego para designar la verdad, aieteia, meil, teunein, es decir, desnudar. En cuanto a la voz latina y nuestra, veritas, verum, verdad, debió provenir de una raíz indoeuropea, ver, que significó decir, de ahí verbum, palabra, pero no un decir cualquiera, sino el más solemne y grave decir, un decir religioso en que ponemos a Dios por testigo de nuestro decir. En suma, el juramento. Mas lo peculiar de Dios es que al citarlo como testigo en esa nuestra relación con la realidad que consiste en decirla, esto es, en decir lo que es realmente, Dios no representa un tercero entre la realidad y yo. Dios no es nunca un tercero, porque su presencia está hecha de esencial ausencia. Dios es el que es presente precisamente como ausente, es el inmenso ausente que en todo presente brilla por su ausencia, y su papel en ese citarlo como testigo que es el juramento, consiste en dejarnos solos con la realidad de las cosas, de modo que entre estas y nosotros no hay nada ni nadie que las vele, cubra, finja ni oculte. Y el no haber nada entre ellas y nosotros, eso es la verdad. El maestro Eckhart, el más genial de los místicos europeos, llama por eso a Dios el silente desierto que es Dios. Que ese recurrir de nuestra pseudo vida convencional a nuestra más auténtica realidad en que la filosofía consiste, requiere una técnica intelectual más rigorosa que la de ninguna otra ciencia, es cuestión distinta. Ello quiere decir solo que la filosofía es además una técnica filosófica, pero ella sabe muy bien que esto lo es solo en segundo lugar y por haberlo menester para intentar aquella su perpetua y primigenia misión. Ciertamente que a mediados del último siglo y comienzos de este la filosofía, su apodo de positivismo, pretendía ser una ciencia, es decir quería hacer de ciencia, pero no hay que formalizar la cosa, se trata solo de un breve ataque de modestia que la pobre sufrió. Es, pues, filosofía la crítica de la vida convencional.
incluso y muy especialmente la de su propia vida, critica que el hombre se ve obligado a hacer de cuando en cuando, llevando a aquella ante el tribunal de su vida auténtica, de su inexorable soledad. O, también, puede decirse, es la partida doble que necesita llevar para que los negocios, asuntos, cosas a que ha puesto su vida no sean demasiado ilusiones, sino que, contrastados con la piedra de toque que es la realidad radical, quede cada uno en el grado de realidad que le corresponde. En este curso damos cita ante ese tribunal que es la realidad de la auténtica vida humana a todas las cosas que se suelen llamar sociales, a fin de ver qué es lo que son en su verdad. Es decir, procedemos en constante recurso de nuestra vida convencional, habitual, cotidiana y su óptica constitutiva, a nuestra realidad primaria y su óptica insólita, difícil y severa. Paso a paso hemos hecho esto, desde la elementalísima observación sobre la manzana. Al ser traída ante aquel tribunal, la manzana, que creíamos ver, resultó un poco fraudulenta. Hay una mitad de ella que nunca nos es presente al tiempo que la otra mitad y, por tanto, la manzana en cuanto realidad patente, presente, vista, no existe, no es tal realidad. Luego notábamos que la mayor porción de nuestro mundo sensible no nos es presente. Antes bien, aquella porción de él que en cada instante lo estaba, oculta el resto y lo deja como solo con presente, como la habitación en que estamos nos tapa la ciudad y, sin embargo, vivimos esa habitación hallándose ella en la ciudad y la ciudad en la nación y la nación en la tierra, etcétera, etcétera. Pero el reo más importante, citado a juicio de ausencia, ha sido el otro hombre, con su cuerpo y sus gestos presentes, pero cuyo carácter de hombre, de otro yo, de otra vida humana se nos ha revelado como mera realidad interpretada, como la gran presunción y verosimilitud. Para el tema genuino de nuestro curso es él la realidad decisiva, porque buscando hechos claros que con suficiente evidencia pudiéramos llamar sociales, veníamos de fracaso en fracaso, ni nuestro comportamiento con la piedra ni con la planta tenían el menor aire de socialidad. Al enfrentarnos con el animal pareció que algo así como relación social nuestra con él, y de ellos entre sí, transparecía. ¿Por qué? Porque al hacer nosotros algo con el animal, nuestra acción no tiene más remedio que contar con que éste la prevé, con una u otra exactitud, y se prepara a responderla. Tenemos, pues, aquí un tipo de realidad nuevo, a saber, una acción, la nuestra, de la cual forma parte, por anticipa, no, la acción que el otro ser va a ejecutar contestando a la nuestra. Y a él le pasa lo mismo que a mí. Es una curiosa acción que emana no de uno sino de dos, del animal junto conmigo. Es una auténtica colaboración. Yo preveo la coz del mulo, y esta coz colabora en mi comportamiento con él, invitándome a guardar distancia. En esa acción contamos el uno con el otro, es decir, nos existimos mutuamente o coexistimos yo y mi colaborador, el mulo. El supuesto, como se advierte, es que haya otro ser del cual sé de antemano que, con tal o cual probabilidad, va a responder a mi acción. Esto me obliga a anticipar esa respuesta en mi proyecto de acción, o lo que es igual, a responderla a mi vez por adelantado. Él hace lo mismo. Nuestras acciones, pues, se interpenetran, son mutuas cero recíprocas. Son propiamente interacción. Toda una línea de la tradición idiomática da a la socialidad, o lo social, este sentido. Aceptémoslo, por lo pronto. Sin embargo, nuestra relación total con el animal es, a la vez, limitada y confusa. Esto nos sugirió la más natural reserva metódica. Buscar otros hechos en que la reciprocidad sea más clara, ilimitada y evidente. Es decir, en que el otro ser que me responde sea, en principio, capaz de responderme tanto como yo a él. Entonces la reciprocidad será clara, saturada y evidente. Ahora bien, esto solo me acontece con el otro, es más, lo considero como el otro precisamente por creer que es mi par igual en la esfera del poder responder. Noten que otro, alter en latín, es propiamente el término de una pareja y solo de una pareja.
unus et alter, el alter es el contraposto, el parangón, el correspondiente al unus. Por eso la relación del unus, yo, con el alter, otro, se llama estupendamente en nuestra lengua alternar. Decir que no alternamos con alguien es decir que no tenemos con él relación social. Ni con la piedra ni con la hortaliza alternamos. Tenemos, pues, que el hombre, aparte del que yo soy, nos aparece como el otro, y esto quiere decir, me interesa que se tome en todo su rigor, aquel con quien puedo y tengo, aunque no quiera, que alternar, pues aun en el caso de que yo prefiriera que el otro no existiese, porque lo detesto, resulta que yo irremediablemente existo para él y esto me obliga, quiera o no, a contar con él y con sus intenciones sobre mí, que tal vez son aviesas. El mutuo contar con, la reciprocidad, es el primer hecho que nos permite calificarlo de social. Si esta calificación es definitiva o no, quede para el ulterior desarrollo de nuestras meditaciones. Pero la reciprocidad de una acción, la interacción, solo es posible porque el otro es como yo en ciertos caracteres generales. Tiene un yo que es en él lo que mi yo es en mí, o como decimos en español, tiene su alma en su almario, es decir, piensa, siente, quiere, tiene sus fines, va a lo suyo, etcétera, lo mismo que yo. Pero, bien entendido, todo eso lo descubro porque en sus gestos y movimientos noto que me responde, que me recíproca. Tendremos, pues, que el otro, el hombre, me aparece originariamente como el reciprocante y nada más. Todo lo demás que resulte ser el hombre es secundario a ese atributo y viene después. Conste, pues. Ser el otro no representa un accidente o aventura que pueda o no acontecer al hombre, sino que es un atributo originario. Yo, en mi soledad, no podría llamarme con un nombre genérico tal como hombre. La realidad que este hombre representa solo me aparece cuando hay otro ser que me responde o recíproca. Muy bien lo dice Husserl. El sentido del término hombre implica una existencia recíproca del uno para el otro. Por tanto, una comunidad de hombres, una sociedad y viceversa. Es igualmente claro que los hombres no pueden ser aprehendidos sino hallando otros hombres, realmente o potencialmente, en torno de ellos. Por tanto, añado yo, hablar del hombre fuera de y ajeno a una sociedad es decir algo por sí contradictorio y sin sentido. Y aquí tenemos la explicación de mis reservas cuando hablando de la vida como realidad radical y radical soledad, decía que no debía hablar del hombre sino de X o del viviente. Pronto veremos por qué era también inadecuado llamarle yo. Pero era menester facilitar la comprensión de aquella óptica radical. El hombre no aparece en la soledad, aunque su verdad última es su soledad. El hombre aparece en la socialidad como el otro alternando con el uno, como el reciprocante. La lengua nos revela que hubo un tiempo en que los hombres no distinguían, por lo menos genéricamente, entre los seres humanos y los que no lo son, puesto que les parecía ser entendidos por ellos y recibir de ellos contestación. Es decir, que la piedra, la planta y el animal eran también reciprocantes. La prueba está en que todas las lenguas indoeuropeas usan de expresiones correspondientes a la frase española. ¿Cómo se llama esa cosa? Comentes Cequelona Pella. Por lo visto, cuando se sabe el nombre de una cosa se la puede llamar. Ella percibe nuestra llamada y acude, es decir, se pone en movimiento, reacciona a nuestra acción de nombrarla. Appello es hacer moverse algo, y lo mismo calo en latín, kiu y keloma y en griego. En nuestro llamar pervive el clamaré, que es el mismo calo. Exactamente los mismos valores semánticos. Llamar y hacer moverse porta el vocablo alemán eisen. Pero ahora es menester que corrijamos un posible error de perspectiva a que el orden irremediable de nuestro inventario de lo que hay en el mundo corre el riesgo de dar lugar. Empezamos por analizar nuestra relación con la piedra, seguimos con la planta y luego el animal. Solo tras todo esto nos enfrentamos con el hecho de que se nos apareció el hombre como el otro.
El error consistiría en que esa especie de orden cronológico a que el buen orden analítico nos ha llevado, pretenda significar el orden real en que nos van apareciendo los contenidos de nuestro mundo. Este orden real es precisamente el inverso. Lo primero que aparece en su vida a cada cual son los otros hombres. Porque todo cada cual nace en una familia y esta nunca existe aislada. La idea de que la familia es la célula social es un error que rebaja la maravillosa institución humana que es la familia. Y es maravillosa aunque sea molesta, pues no hay cosa humana que además no sea molesta. El humano viviente nace, pues, entre hombres, y son estos lo primero que encuentra, es decir, que el mundo en que va a vivir comienza por ser un mundo compuesto de hombres, en el sentido que la palabra mundo tiene cuando hablamos de un hombre de mundo, de que hay que tener mundo, de si alguien tiene poco mundo. El mundo humano precede en nuestra vida al mundo animal, vegetal y mineral. Vemos todo el resto del mundo, como al través de la reja de una prisión, al través del mundo de hombres en que nacemos y donde vivimos. Y como una de las cosas que más intensa y frecuentemente hacen esos hombres en nuestro inmediato contorno, en su actividad reciprocante, es hablar unos con otros y conmigo, con su hablar inyectan en mí sus ideas sobre las cosas todas y yo veo desde luego el mundo todo al través de esas ideas recibidas. Esto significa que la aparición del otro es un hecho que queda siempre como a la espalda de nuestra vida, porque al sorprendernos por vez primera viviendo, nos hallamos ya, no solo con los otros y en medio de los otros, sino habituados a ellos. Lo cual nos lleva a formular este primer teorema social. El hombre está a nativitate abierto al otro que él, al ser extraño. O con otras palabras. Antes de que cada uno de nosotros cayese en la cuenta de sí mismo, había tenido ya la experiencia básica de que hay los que no son yo, los otros. Es decir, que el hombre al estar a nativitate abierto al otro, al alter que no es él, es, a nativitate, quiera o no, gústele o no, altruista. Pero es menester entender esta palabra y toda esta sentencia sin añadirle lo que en ellas no va dicho. Cuando se afirma que el hombre está a nativitate y, por tanto, siempre abierto al otro, es decir, dispuesto en su hacer a contar con el otro en cuanto extraño y distinto de él, no se determina si está abierto favorable o desfavorablemente. Se trata de algo previo al buen o mal talante respecto al otro. El robar o asesinar al otro implica estar previamente abierto a él ni más ni menos que para besarle o sacrificarse por él. El estar abierto al otro, a los otros, es un estado permanente y constitutivo del hombre, no una acción determinada respecto a ellos. Esta acción determinada, el hacer algo con ellos, sea para ellos o sea contra ellos, supone ese estado previo e inactivo de abertura. Esta no es aún propiamente una relación social, porque no se determina aún en ningún acto concreto. Es la simple coexistencia, matriz de todas las posibles relaciones sociales. Es la simple presencia en el horizonte de mi vida, presencia que es, sobre todo, mera compresencia del otro en singular o en plural. En ella, no solo no se ha condensado mi comportamiento con él en alguna acción, sino que, y esta advertencia importa mucho, tampoco se ha concretado mi puro conocimiento del otro. Este me es, por lo pronto, solo una abstractísima realidad, el capaz de responder a mis actos sobre él. Es el hombre abstracto. De esta relación mía con el otro parten dos líneas diferentes, aunque se conecte la una con la otra, de progresiva concreción o determinación. Una consiste en que voy, poco a poco, conociendo más y mejor al otro. Voy descifrando más al detalle su fisonomía, sus gestos, sus actos. La otra consiste en que mi relación con él se hace activa, que actúo sobre él y él sobre mí. De hecho, aquella solo suele ir progresando al hilo de esta. Empecemos, pues, con esta segunda. Si ante el otro hago un gesto demostrativo señalando con el índice un objeto que hay en mi contorno y veo que el otro avanza hacia el objeto, lo coge y me lo entrega, esto me hace colegir que en el mundo solo mío y en el mundo solo de él parece haber, sin embargo, un elemento común.
Aquel objeto que con ligeras variantes, a saber, la figura de este visto en su perspectiva y en la mía, existe para ambos. Y como esto acontece con aislada. La idea de que la familia es la célula social es un error que rebaja la maravillosa institución humana que es la familia. Y es maravillosa aunque sea molesta, pues no hay cosa humana que además no sea molesta. El humano viviente nace, pues, entre hombres, y son estos lo primero que encuentra, es decir, que el mundo en que va a vivir comienza por ser un mundo compuesto de hombres, en el sentido que la palabra mundo tiene cuando hablamos de un hombre de mundo, de que hay que tener mundo, de si alguien tiene poco mundo. El mundo humano precede en nuestra vida al mundo animal, vegetal y mineral. Vemos todo el resto del mundo, como al través de la reja de una prisión, al través del mundo de hombres en que nacemos y donde vivimos. Y como una de las cosas que más intensa y frecuentemente hacen esos hombres en nuestro inmediato contorno, en su actividad reciprocante, es hablar unos con otros y conmigo, con su hablar inyectan en mí sus ideas sobre las cosas todas y yo veo desde luego el mundo todo al través de esas ideas recibidas. Esto significa que la aparición del otro es un hecho que queda siempre como a la espalda de nuestra vida, porque al sorprendernos por vez primera viviendo, nos hallamos ya, no solo con los otros y en medio de los otros, sino habituados a ellos. Lo cual nos lleva a formular este primer teorema social. El hombre está a nativitate abierto al otro que él, al ser extraño. O con otras palabras. Antes de que cada uno de nosotros cayese en la cuenta de sí mismo, había tenido ya la experiencia básica de que hay los que no son yo, los otros. Es decir, que el hombre al estar a nativitate abierto al otro, al alter que no es él, es, a nativitate, quiera o no, gústele o no, altruista. Pero es menester entender esta palabra y toda esta sentencia sin añadirle lo que en ellas no va dicho. Cuando se afirma que el hombre está a nativitate y, por tanto, siempre abierto al otro, es decir, dispuesto en su hacer a contar con el otro en cuanto extraño y distinto de él, no se determina si está abierto favorable o desfavorablemente. Se trata de algo previo al buen o mal talante respecto al otro. El robar o asesinar al otro implica estar previamente abierto a él ni más ni menos que para besarle o sacrificarse por él. El estar abierto al otro, a los otros, es un estado permanente y constitutivo del hombre, no una acción determinada respecto a ellos. Esta acción determinada, el hacer algo con ellos, sea para ellos o sea contra ellos, supone ese estado previo e inactivo de abertura. Esta no es aún propiamente una relación socia. Porque no se determina aún en ningún acto concreto. Es la simple coexistencia, matriz de todas las posibles relaciones sociales. Es la simple presencia en el horizonte de mi vida, presencia que es, sobre todo, mera compresencia del otro en singular o en plural. En ella, no solo no se ha condensado mi comportamiento con él en alguna acción, sino que, y esta advertencia importa mucho, tampoco se ha concretado mi puro conocimiento del otro. Este me es, por lo pronto, solo una abstractísima realidad, el capaz de responder a mis actos sobre. Es el hombre abstracto. De esta relación mía con el otro parten dos líneas diferentes, aunque se conecte la una con la otra, de progresiva concreción o determinación. Una consiste en que voy, poco a poco, conociendo más y mejor al otro. Voy descifrando más al detalle su fisonomía, sus gestos, sus actos. La otra consiste en que mi relación con él se hace activa, que actúo sobre él y él sobre mí. De hecho, aquella solo suele ir progresando al hilo de esta. Empecemos, pues, con esta segunda. Si ante el otro hago un gesto demostrativo señalando con el índice un objeto que hay en mi contorno y veo que el otro avanza hacia el objeto, lo coge y me lo entrega, esto me hace colegir que en el mundo solo mío y en el mundo solo de él parece haber, sin embargo, un elemento común. Aquel objeto que con ligeras variantes, a saber, la figura de este visto en su perspectiva y en la mía, existe para ambos.
Y cómo esto acontece con cosas, aunque, a veces, él y yo padecemos errores al suponer nuestra comunidad en la percepción de ciertos objetos, y cómo acontece no solo con un otro, sino con muchos otros hombres, se arma en mí la idea de un mundo más allá del mío y del suyo, un mundo presunto, colegido, que es común de todos. Esto es lo que llamamos el mundo objetivo frente al mundo de cada cual en su vida primaria. Ese mundo común u objetivo se va precisando en nuestras conversaciones, las cuales versan principalmente sobre cosas que parecen sernos aproximadamente comunes. Ciertamente que con alguna frecuencia advierto que nuestra coincidencia sobre tal o cual cosa era ilusoria. Un detalle de la conducta de los otros me revela, de súbito, que yo veo las cosas, por lo menos algunas o bastantes de otra manera, y esto me desazona y me hace resumergirme en mi mundo propio y exclusivo, en el mundo primario de mi soledad radical. Sin embargo, es suficiente la dosis de consolidadas coincidencias para que sea posible entendernos sobre las grandes líneas del mundo, para que sea posible la colaboración en las ciencias y un laboratorio en Alemania aproveche observaciones hechas en un laboratorio de Australia. Así vamos construyendo, porque se trata no de algo patente, sino de una construcción o interpretación, la imagen de un mundo que, al no ser ni solo mío ni solo tuyo, sino, en principio, de todos, será el mundo. Pero esto demuestra la gran paradoja. Que no es el mundo único y objetivo quien hace posible que yo coexista con los otros hombres, sino, al revés, mi socialidad o relación social con los otros hombres es quien hace posible la aparición entre ellos y yo de algo así como un mundo común y objetivo, lo que ya Kant llamaba el mundo allgemeingültig, valedero universal, mente, es decir, para todos, con lo cual se refería a los sujetos humanos y fundaba en su unanimidad la objetividad o realidad del mundo. Y este es el resultado de mi advertencia anterior cuando decía que aquella porción de mi mundo que primero me aparece es el grupo de hombres entre quienes nazco y empiezo a vivir, la familia y la sociedad a que mi familia pertenece. Es decir, un mundo humano a través del cual e influido por el cual, me aparece el resto del mundo. Claro que Kant, como Husserl, que ha dado a este razonamiento su forma más depurada y clásica, utopizan bastante, como todos los idealistas, esa unanimidad. La verdad es que los hombres solo coincidimos en la visión de ciertos gruesos y toscos componentes del mundo o, para enunciar más ajustadamente mi pensamiento, que la lista de coincidencias sobre las cosas entre los hombres y la lista de sus discrepancias allá se irán, compensándose la una con la otra. Mas para que el razonamiento idealista de Kant y de Husserl sea verídico, basta con aquel torso de coincidencias, puesto que ese torso es suficiente para que de hecho creamos todos los hombres vivir en un mismo y único mundo. Esta es la actitud que podemos llamar natural, normal y cotidiana en que vivimos y, por eso, por vivir con los otros en un presunto mundo único, por tanto, nuestro vivir es convivir. Mas para que haya convivencia es menester salir de aquel simple estar abierto al otro, al alter, y que llamábamos altruismo básico del hombre. Estar abierto al otro es algo pasivo. Es menester que a base de una abertura yo actúe sobre él y él me responda o reciproque. No importa qué sea lo que hagamos. Curarle yo a él una herida o darle un puñetazo al que corresponde y reciproque con otro. En uno y otro caso vivimos juntos y en reciprocidad con respecto a algo. La palabra vivimos en sumos expresa muy bien esta nueva realidad que es la relación nosotros. Unus et alter, yo y el otro juntos hacemos algo y al hacerlo nos somos. Si al estar abierto al otro he llamado altruismo, este sernos mutualmente deberá llamarse nostrismo o nostridad. Ella es la primera forma de relación concreta con el otro y, por tanto, la primera realidad social, si se quiere emplear esta palabra en su sentido más vulgar que es, a la vez, el de casi todos los sociólogos, entre ellos algunos de los mejores, como Max Weber. Con la roca no hay nostridad. Con el animal hay una muy limitada, confusa, difusa y problemática nostridad.
Conforme convivimos y somos la realidad nosotros, yo y él, esto es, el otro, nos vamos conociendo. Esto significa que el otro, hasta ahora un hombre indeterminado, del que solo sé que es, por su cuerpo, lo que llamo un semejante, por tanto, alguien, capaz de reciprocarme y con cuya consciente respuesta tengo que contar, conforme le voy tratando, de buenas o de malas, se me va precisando y lo voy distinguiendo de los otros que conozco menos. Esta mayor intensidad de trato implica proximidad. Cuando esta proximidad de mutuo trato y conocimiento llega a una fuerte dosis, la llamamos intimidad. El otro se me hace próximo e inconfundible. No es otro cualquiera, indiscernible de los demás, es el otro en cuanto único. Entonces el otro me es tú. Conste, pues, tú no es, sin más ni más, un hombre, es un hombre único, inconfundible. Dentro del ámbito de convivencia que abre la relación nosotros es donde me aparece el tú, o individuo humano único. Tú y yo y tú, actuamos uno sobre el otro en frecuente interacción de individuo a individuo, únicos ambos recíprocamente. Una de las cosas que hacemos y que es la más típica reciprocidad y nostridad, es hablar. Y una de las cosas de que hablamos es de él o de ellos, esto es, de otros que no están contigo y conmigo en la relación nosotros. Sea en absoluto, sea ocasionalmente, ahora y para esto, él o ellos son los que quedan fuera de esta proximidad que es nuestra relación. Y aquí tenemos una peculiaridad de la lengua española digna de ser meditada, como todo lo que pertenece a la lengua vulgar. Los portugueses y los franceses en vez de nosotros dicen nos y nous, con lo cual expresan simplemente la convivencia y proximidad entre aquellos a quienes refieren el nos y el nous. Pero los españoles decimos nosotros, y la idea expresada es de sobra diferente. Las lenguas tienen que expresar comunidades y colectividades, nostridades, el plural. Pero en muchas lenguas no se contentan con una sola forma de plural. Hay el plural inclusivo, que se limita como el nos y el nous a incluir, pero frente a él hay el plural exclusivo que incluye a varios o muchos, más haciendo constar que excluye a otros. Pues bien, nuestro plural nosotros es exclusivista. Quiere decir que no enunciamos sin más la pura comunidad del yo y del tú y, tal vez, otros tus, sino una comunidad entre ambos o más que ambos, yo, tú y tales tus más. Comunidad en que tú y yo formamos cierta unidad colectiva. Frente, fuera y, en cierto modo, en contra de otros. En el nos, otros nos declaramos, sí, muy unidos, pero, sobre todo, nos reconocemos como otros que los otros, que ellos. Hemos advertido el altruismo básico del hombre, es decir, cómo está nativitate abierto al otro. Luego, hemos visto que el otro entra conmigo en la relación nosotros, dentro de la cual el otro hombre, el individuo indeterminado, se precisa en individuo único y es el tú, con el cual hablo del distante que es él, la tercera persona. Pero ahora falta describir mi forcejeo con el tú, en choque con el cual hago el más estupendo y dramático descubrimiento. Me descubro a mí como siendo yo y griega. Nada más que yo. Contra lo que pudiera creerse, la primera persona es la última en aparecer.